Nuestro mundo emocional y dos planetas que conocen muy bien acerca de las emociones, acerca de lo que nosotros sentimos. En la astrología es muy fácil tomar a Venus como la manera de sentir y la manera de amar, de relacionarnos con el otro. Eso de una parte. Y Plutón se encarga también de la química. Es el gran combustible y es el encargado de gestionar todos los procesos emocionales que podemos vivir de manera cotidiana. ¿Qué tienen en común estos dos planetas un día como hoy, martes 20 de enero? Pues una gran conjunción que se está formando en el cielo a través de Venus y Plutón. Relaciones explosivas y una forma de sentir de rebeldía y una forma de sentir para poder sacar afuera o exponer cosas que me incomodan. Casi siempre que Venus y Plutón están juntos en un signo de rebeldía, no es tanto que pasen cosas malas, ni que nos rebelemos ante el mundo porque sí, o nos rebelemos ante el otro por simplemente que me dio un arrebato. Típico también del signo de Acuario, ¿no? Actuar a veces de manera precipitada o actuar a veces de manera un poco desmedida. Plutón es el planeta que nos lleva a sentir y a conectar con las cosas más profundas de nosotros. Y Venus, de otro lado, es el planeta que dice, mire para el frente que hay alguien. Ese alguien puede ser una pareja, ese alguien puede ser un hijo, ese alguien puede ser un amante, ese alguien puede ser un novio, una novia. Las relaciones tóxicas también. Esta conjunción de Venus y Plutón rige mucho lo que nosotros llamamos cotidianamente una relación difícil, relaciones plutónicas, relaciones que tienen mucho impedimento, que para fluir cuesta mucho trabajo. Es como si a veces fuera necesario fragmentar partes de la relación, reconociendo que las relaciones también tienen un ego. Cuando nosotros conocemos una persona, esa persona tiene un ego implícito y empieza a combinar la sustancia plutónica con nuestra identidad egoica. Entonces, cuando estamos dos, hay dos egos que empiezan a compartir dicha sustancia. Estas sustancias, hablándolo incluso de relaciones, pues pueden ser temas muy como los fluidos. Plutón también es el planeta que nos recuerda que gran parte de la masa que forma nuestro cuerpo es líquido. Y cuando hablamos de líquido estamos hablando de emociones, estamos hablando de sangre, estamos hablando de saliva, estamos hablando de todas las proporciones neuronales, estamos hablando también de estos espacios vacíos, por ejemplo como en el estómago, ácidos que nosotros tenemos. Entonces, una manera bonita, fácil y rápida de poder interpretar la energía de Plutón es todas aquellas sustancias químicas que permiten que nosotros los seres humanos tengamos una experiencia humana, que el corazón haga su trabajo, que el hígado esté haciendo lo suyo, que el estómago procese los alimentos, y esto se encarga mucho Plutón. Plutón de ahí que sea muy visceral, la contención de líquidos, las sustancias que nosotros podemos retener. Este concepto, por ejemplo, de retención de líquidos, cuando vamos al médico y nos dan un diagnóstico de que estamos reteniendo líquidos, retener tejido adiposo, que no es otra cosa más a la final que una sustancia compacta, esa energía compacta la que está allí entre el músculo y entre la piel, esa protección, esa manera de protegernos. Todo eso es Plutón. Plutón es la química de nosotros, Plutón es lo que hace posible que la vida sea vida misma, es como la biología. Entonces, cuando nosotros conocemos a una persona, es inevitable que no se sienta algo. Todo eso de sentir ocurre gracias a la molécula, ocurre gracias a la célula y ocurre gracias a Plutón. Ahora que Venus acaba hoy de manera oficial, hace una conjunción bellísima con este planeta, pues esto se pone más en caliente. Todas estas sustancias efervescentes, le llamo yo, en la parte emocional, empiezan a hacer lo suyo, empiezan como a moverse, empieza a moverse algo dentro de nosotros. Y casi siempre por la conducta humana y por cómo funciona nuestro cerebro desde el punto de vista psicológico, analizando la psique de cómo nosotros interpretamos o cómo nosotros vemos la realidad, pues no queda de otra que todo esto que yo estoy sintiendo se lo adjudique a la otra persona. Así funcionamos. Los ojos ven hacia afuera, difícilmente ven hacia adentro, a menos que hagamos un proceso, y aquí vienen todas estas palabras de insight, todas estas palabras de meditación, todas estas palabras de introspección. ¿Para qué son todas estas herramientas de insight,
de introspección, de meditación, para intercambiar el observador, ¿ya? Y cambiarle un poco la dinámica a nuestro cerebro de que permanentemente está viendo hacia afuera. Entonces, si estamos diseñados para ver hacia afuera, es mucho más fácil que todo lo que yo estoy sintiendo de manera plutónica crea y se lo adjudique al otro. Eso es normal, así funcionamos todos. Ahora bien, ¿para qué nos sirve eso? Eso nos sirve para un día como hoy, martes 20 de enero, que arriba en el universo está Venus y Plutón perfectamente alineados en Acuario, pues empecemos a decir, todo esto que estoy sintiendo en primera línea es lo que dice Acuario, revélate, revoluciónate frente a tu propio sentir, ¿sí? Y tómalo como que es tuyo. Todo lo que nosotros sentimos físicamente, dentro de nuestras emociones, todo lo que nosotros pensamos, nos pertenece. ¿Cuál es el gran error? Cuando nosotros decimos, es que esta persona me, cuando aparece el me, cuando aparece es que, el me y el es que. Esta persona me hace sentir. Pues ahí es donde ya Acuario, que es la libertad de expresión y es el revelar una información que está guardada, nos empieza a decir, la otra persona está totalmente impedida para hacerte sentir. Entonces, por ahí empieza Venus enseñándonos los valores y enseñándonos el amor propio y nos dice, no es que el otro me haga sentir, yo siento, ¿sí? Yo estoy sintiendo. Claro, la sensación, como lo decíamos hace un rato, la sensación de la psique siempre va a ser que el otro me hace sentir. La sensación de la psique siempre va a ser que la otra persona es la que se supone me está haciendo sentir X o Y situación. Ahora, ¿para qué nos sirve comprender esta información? Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que realmente pues el otro no tiene la capacidad de hacerme sentir, sino que somos nosotros mismos los que estamos en ese proceso biológico, pues empezamos nos queda más fácil entender cuáles son las relaciones tóxicas, porque hay algo que debemos aprender con Venus conjunción Plutón un día como hoy. ¿Cuáles son aquellas relaciones que me generan cierto grado de toxicidad? Esta palabra tóxico para referirse a un tema emocional o para referirnos a otra persona, quizás el tema es porque lo hemos invertido, lo hemos adjudicado al otro. No es tanto que la persona sea tóxica, sino es mi propio Plutón actuando de manera tóxica. Es decir, que nosotros nos intoxicamos con nuestras propias emociones, pero no lo reconocemos como algo interno, no lo reconocemos como un proceso mío, sino creemos que es la otra persona que es tóxica. Veamos esta dinámica en una relación. Si vamos a hablar de Venus, hay que hablar de las relaciones. Hablemos de una relación que es la más conocida, la relación de pareja. O también podemos hablar de la relación de padres, no todo tiene que ser pareja y tampoco es que Plutón y Venus únicamente nos estén hablando de pareja, no, cualquier tipo de relación, pero miremos esta que es muy venusina, que es muy a través del otro, donde compartimos cierto grado de intimidad. Tratándose de Plutón, pues hay que hablar también de lo que casi siempre se hace únicamente con la persona que es mi pareja y no lo hago con un papá, no lo hago con un amigo, no lo hago con un hermano, sino de esa cercanía y de esa parte de intimar hablando de Plutón. Entonces, si vemos esta combinación, casi siempre dice, es que ella es muy tóxica, es que él es muy tóxico. Pero si hay un tóxico en punto B, obligatoriamente es porque en A hay otro que rebota y desde A es de donde se observa el punto B. Luego entonces estamos diciendo que hay una dinámica de toxicidad compartida. Y esta dinámica de toxicidad compartida surge porque está dentro de mí en primera línea. Fíjense lo importante de tener en cuenta esto con Venus y Plutón en el signo de Acuario. Empezar a darle como ese orden a que si yo reconozco, escuchemos esto, si yo reconozco que el otro es tóxico, téngalo por seguro, téngalo por seguro que si usted está viendo esa toxicidad en el otro, en su pareja, téngalo por seguro que usted es partícipe de eso. Es decir, para que usted pueda ver eso en el otro, es porque evidentemente eso también está en usted.
Así se vea que el otro es el que hace, así se vea que es la otra la que lo dice. Por eso en terapia psicológica, siempre que tenemos un tema de terapia de pareja o siempre que estamos hablando en la carta natal o vamos a mirar una sinastría, nunca se separa un elemento A del elemento B. Nunca nos vamos única y exclusivamente a decir que hay un tóxico. En una relación de pareja no existe un tóxico. Jamás, no existe. Se puede tomar como eso, se puede llegar a creer que solamente una parte es la tóxica y la otra no, lo cual es un sesgo. Se puede ver desde ahí, pero estaríamos viendo la mitad del libro, no estaríamos leyendo el libro completo. Es decir, que si se identifica y yo logro ver cierto grado de toxicidad en mi pareja en A, B, C, D, reconozca que no en la misma línea, sino dentro de usted también hay. Tan así que eso que está en usted, esa toxicidad, toda esa intoxicación emocional o todos estos temas de drogas emocionales o toda esta adicción emocional, porque es que antes de ser adictos a algo físico, somos adictos a nuestras propias emociones. Todo eso está dentro de mí. Todo eso está viviendo con nosotros. Es la biota o es Plutón diciéndonos todo eso está dentro de ti y la única manera en la que nosotros podemos observar esa llaga, observar esa parte plutónica celular dentro de mí, obligatoriamente va a ser cuando me relaciono, cuando utilizo mi capacidad venusina, ahí es donde entra Venus en las relaciones, o ahí es donde se filtra Venus en el amor. Cuando yo utilizo esa sustancia venusina de relacionarme con el otro, hacemos intercambio de sustancias, que esto es clave, Venus conjunción Plutón, empezamos a hacer un cambio de sustancias y cambio de sustancias no me refiero solamente a las sustancias salivales en un beso, no me refiero a las sustancias del sudor cuerpo a cuerpo, no únicamente me estoy refiriendo a las sustancias que podamos transmutar y compartir a través de la intimidad o a través de la calidad orgasmal, no solamente ese tipo de sustancias físicas, porque para llegar a esas sustancias físicas primero debemos compartir la segregación emocional que me produce la situación de experiencia con el otro. Cuando ya tenemos presente que el otro no es el que me hace sentir, es que esta persona me hace sentir esto, falso de toda falsedad. Es que esta persona me hace tal cosa, falso. Usted se siente así por usted. Nos sentimos así porque tenemos nuestra propia biología. Pero la forma interpretativa es que nuestro cerebro dice, no, yo esto no está en mí, es porque esa persona. ¿Qué es lo delicado de esta situación Venus-Plutón cuando nosotros adjudicamos que estoy sintiendo porque es que el otro me hace sentir? ¿Qué es lo delicado cuál es la gravedad desde el punto de vista psicológico, neuronal de esto? Pues sencillamente que voy perdiendo fuerza, voy perdiendo gobernabilidad sobre dicha emoción y ya voy sintiendo que no soy dueño de ese sentimiento, sino que ese sentimiento o esa emoción le pertenece al otro. Y ahí empezamos a generar algo que en la psicología es bellísimo y se llama codependencia emocional. La famosísima codependencia emocional. Entonces me voy volviendo, entro en un proceso hábito silencioso porque no me doy cuenta que está funcionando de esa manera en mí y entramos en algo que se llama codependencia emocional. Empiezo a volverme codependiente emocional de la otra persona. ¿Por qué? Porque algo que es mío, sustancias que son mías, que están en mi sangre, en mi hígado, en mi hipotálamo, en la hipófisis, que están en mi propia glándula pituitaria, que es encargada de segregar y distribuir todos los temas a través del torrente sanguíneo, pues todo esto se lo adjudico es al otro y le echo el cuento de que es el otro y que el otro es muy guau y que el otro es terrible y ahí vienen todos estos temas de yo no puedo vivir sin ti, de me haces falta, de te necesito. Calculen ustedes ese calibre. Imagínate que una persona te diga, no te necesito para vivir. Qué peligro, te necesito. Y a veces todas esas frases y a veces todo eso que vivimos lo encontramos como muy bonito, lo encontramos como muy natural, lo encontramos como agradable, como que socialmente si me dices que me necesitas, socialmente si tú me dices que, pues que no puedes vivir sin mí, pues se puede llegar a tomar, ay, tan bello, tan hermoso, tan divina, es que me dice que sin mí no puede, es que me está diciendo que él no la logra, que él no se halla sin mí. Eso es gravísimo. Gravísimo, eso es lo que nos dice la conjunción Venus-Plutón en Acuario. ¡Ey! Identifica cuáles son aquellas experiencias o cuáles son aquellas relaciones tóxicas, no por el otro,
sino dónde te estás embriagando y dónde te estás engolosinando, intoxicando tú mismo con tu propia capacidad plutónica y venusina de sentir. Entonces, qué excelente momento con tanto arsenal, con tanto planeta en Acuario, empezar a tener ese discernimiento de qué es mío y qué es del otro, porque como son sustancias, entonces se suelen mezclar y a través de esa mezcla voy perdiendo el norte y voy entrando en una locura típica de Acuario. Por eso también Acuario rige la locura desmedida de algo, de una situación difícil que yo no pueda manejar o que no la pueda sentir como propia, ¿no? Todos estos temas que estamos hablando, todos estos temas que traemos a colación, es también lo que nos habla Venus-Plutón. Es bellísimo poder mirar el universo y a través de los tránsitos planetarios corresponder cuál es el mensaje que se debe trabajar por esta época. Esto hablándolo en un contexto de pareja. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando ya nosotros entendemos que la otra persona no está en la capacidad de hacerme sentir, sino que en el mismo momento que yo hago contacto con mi boca, con mis sustancias, con mi saliva, hago contacto con el otro, empiezo a mezclar y se empieza a formar un tercer ego. El tercer ego se forma en ambos. Entonces, si bien la otra persona tiene una estructura egoica, tiene su propio ego, que es mi pareja, el otro, hombre, mujer, lo que sea, y yo también tengo mi estructura egoica en el mismo momento que mezclamos Plutón, en el mismo momento que mezclamos Venus, para ir entendiendo lo que está pasando arriba en el cielo con lo que estamos hablando o viviendo cada uno de nosotros. Ese punto A y ese punto B se mezcla y se empiezan a cruzar, pues es la unión de dos sustancias químicas, ¿sí? Que se puede sellar con el primer beso y con el primer contacto de saliva, se empieza a mezclar esa sustancia y ustedes dirán, bueno, ¿por qué habla tanto de sustancias? Porque Plutón es el planeta de las sustancias. Plutón es el planeta de lo invisible, es algo que no es tan visible muchas veces dentro de la psique, de manera psicológica o a través de la astrología psicológica, lo determinamos como ese sentir que casi siempre creo que es lo hago o lo estoy sintiendo por el otro y que nunca más lo voy a volver a sentir. Por eso es el planeta que rige las adicciones. A Plutón hay que tenerle muchísimo cuidado cuando está en conjunción con Venus, porque es cuando más enamoramientos fallidos ocurren. Y si bien no es que hayan enamoramientos que sean malos, sí podemos catalogarlos que hay unos que si se les da un buen manejo a esa sustancia, pues no van a explotar. ¿Qué pasa con un laboratorio cuando tenemos muchas sustancias? Hay que ser cuidadosos de qué sustancias vamos a mezclar, porque si mezclamos dos sustancias, eso puede ser ¡puf! Explosivo. Eso es lo que nos habla Plutón en temas de relaciones, ¿sí? Lo importante es saber cuál es la tuya, cuál es la mía, e identificar que el otro no participa excepto a que hace un efecto rebote. Así las cosas, esta combinación de Venus y Plutón también nos lleva a conectar con algo que comúnmente llamamos vibración. La vibración de estos dos planetas permite que surjan nuevos acontecimientos, nuevas relaciones, nuevos inventos. O sea, esta combinación da mucha capacidad y mucha destreza para que surjan cosas que nosotros no conocíamos, lo que comúnmente decimos o a veces se le llama, por ejemplo, a los temas de inventores, algo nuevo, algo no conocido. Y entonces empezamos a ser como más conscientes de dicha relación. Eso es lo que hay en el cielo en este momento hablando de Venus, ¿sí? Hablando de Venus y hablando de Plutón. ¿Qué hacer cuando se identifica una relación tóxica? ¿Qué hacer cuando yo identifico el Plutón en el otro? Primera regla de oro, hacer un trabajo de introspección porque si estoy viéndole eso a la otra persona, indiscutiblemente yo también estoy plutónico, es decir, contaminado. Es una palabra que cabe. En emociones la palabra contaminado cabe. Hay una contaminación. La contaminación surge cuando mezclamos dos sustancias que no se deben mezclar y sale una tercera. Por eso todas las relaciones con el tiempo empiezan a tener un nacimiento, empiezan a tener un nacido. Y ese nacido se le llama el ego de la relación. Las dos sustancias empiezan a acomodarse y empiezan a buscar la manera de formar, entretejerse para formar un híbrido, un tercero, para formar algo distinto. Y a eso es a lo que se le llama relación. Es decir, que esto que se ha dicho durante muchos años, que la relación es de dos,
Pues en realidad la relación es de tres. La relación siempre es de tres. Una cosa es la sustancia que eres tú, otra cosa es la sustancia que soy yo, y otra cosa es la dinámica que surge entre tú y yo, que es un punto intermedio, y ese punto intermedio es a lo que le llamamos relación. Entonces realmente siempre juegan tres, siempre van jugando tres puntos de sacar de la ecuación al número tres, sacar de la ecuación a ese cúmulo de células que es lo que tú y yo venimos formando, es lo que ha hecho mucho daño en las relaciones porque si tú sacas de la ecuación el 3, entonces quedamos enfrentados tú y yo y da la sensación de que este enfrentamiento lo tenemos que resolver a través de quién somete a quién o quién es el más fuerte, y ahí es donde vienen las relaciones Venus-Plutón explosivas en Acuario. Bueno, aprovecho con esta pequeña introducción para saludarlos a los que están aquí en Instagram, como es usual, bienvenidos a este tema que gusta, a mí en lo personal me apasiona, porque es pues algo que he trabajado hace ya muchos años, lo trabajo con muchas personas en consultas, terapias, y esto da un campo de observación. Esto da un campo de observación que cuando aprendemos, o mejor, la importancia de saber colocar cada elemento donde corresponde, son temas claves ahora con Venus-Plutón. Identificar de que nunca somos dos partes, sino siempre hay tres. Una cosa lo que tú eres, otra cosa lo que yo soy y otro lo que se va formando con una relación. Los saludo a los que están acá dándome sus buenos días también, valiosa información. Las charlas de emoción les encanta, les apasiona, tal cual. ¿Qué nos pide también Venus, Plutón? Que no es malo sentir. Venus, esta combinación del universo de Venus, Plutón es la más que lleva a legitimar lo que se siente. Es como si Venus, Plutón dice, no tengas miedo de reconocer lo que se siente. El problema no es sentir algo por alguien. El problema no es enamorarse, no, todas esas cosas son bellísimas. El enamoramiento cuando surge y un enamoramiento lleva a cosas grandes, claro, en la vida, por una carrera, un enamoramiento por algo, claro que sí. El tema es el manejo que nosotros le damos a ese producto. Y cuando digo producto me refiero a la emoción, me refiero a la sustancia química. Como durante tantos años esto ha estado tan cegado y esto ha estado tan oculto y esto ha estado tan tapado, como que de eso casi no se habla y no ha habido tanta información, que si nos remontamos, por ejemplo, a los temas de programación neurolingüística y a todo esto que he venido mencionando en los últimos live, pues esto empezó a tomar fuerza como desde el 2000 para acá. O sea, a la fecha tenemos que 26 años de estar hablando de las emociones con fuerza potente, que salgan verdaderamente herramientas que construyen, y todo lo que antes del 2000 parecía algo malo, algo difícil, algo que era un problema y difícil de contar, pues hoy en día está muy a la mano. Es muy normal que ya se tengan todos estos temas más claros. Lo realmente importante es saber para qué nos pasa este efecto plutónico. Y aquí viene una palabra maravillosa que rige también Plutón. Si Plutón rige la biología y las sustancias y lo que yo siento por el otro, Plutón también rige la transformación. ¿Por qué tenemos la capacidad de sentir cosas por alguien más? De lo que sea. Aquí no estoy diciendo solamente que sea pareja. Cualquier relación. ¿Por qué sentimos cosas adentro por alguien? ¿Por qué siento cosas por mi mamá? ¿Por qué siento cosas por un hermano? ¿Por qué siento enojo con ese primo? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué nos pasa eso? Porque estamos viviendo una experiencia humana. Punto. No le des más vueltas. Completamente natural. Viene la otra pregunta. ¿Para qué? Que es la que construye. Porque si vamos a la esencia de por qué sentimos eso, por qué nos pasa eso, porque eso está dentro de la biología, sencillo. Porque respiramos, porque hace parte del proceso, porque hace parte de la digestión, eso está ahí. El tema es no por qué estás sintiendo eso. Aquí la clave es para qué lo estás sintiendo, para qué siento yo eso. Y cuando ya entendemos esa frase de para qué siento yo eso, para qué lo estoy sintiendo en mi vida, pues la razón es para transformarme, ¿sí? Aquí es donde entra Plutón y Venus, para transformar y conocerme, para transformar y crecer, para transformar y lograr, para transformar y ser mejor, para transformar y a través de esa transformación, transformación, pues voy creciendo en un proceso
evolutivo, en un proceso, de hecho, sí biológico, sí de química, sí de emociones, pero a la final muy espiritual. Por eso Plutón tiene muchas aristas, Plutón tiene muchas caras de dónde verse, porque también rige la espiritualidad. Gracias a que tenemos todo ese caudal de emociones, pues es que podemos ver qué es lo que está pasando aquí adentro. La emoción es como el que toca la puerta de adentro hacia afuera. La sustancia química toca de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el error? El manejo que nosotros elegimos darle a eso. Desafortunadamente, por desconocimiento, durante muchos años hemos venido creyendo que se debe hacer de una forma, ¿sí? Por desconocimiento. Venus y Plutón en Acuario nos dice actualízate. Eso no, eso que estás sintiendo no es para eso. Eso que estás sintiendo es para ti, para tu proceso, para tu transformación, ¿sí? Quizás ahí es donde Venus, conjunción Plutón en Acuario, nos dice, hace falta más neurona, hace falta más estudio. Por eso Acuario es el signo del futuro, Acuario es el signo de lo visionario, Acuario es el signo de lo nuevo. Y si está Plutón, pues está transformando nuevas formas de interpretar la sustancia química llamada emociones. Una vez le damos esa información a nuestro cerebro, dejamos de sufrir. Javier, ¿en serio dejamos de sufrir? Sí, mi niña, así funciona la psique. Dejamos de sufrir. El dolor nunca va a desaparecer. El dolor no es negociable, pero el sufrimiento sí que lo es, claro. O sea que gran parte del sufrimiento depende de cómo nosotros interpretamos eso de que estoy sintiendo. Pero en la ecuación es clave sacar al otro. En la ecuación es clave sacar al otro, porque si tú sigues metiendo al otro, es que yo siento esto cuando estoy contigo. Falso de toda falsedad. Mentira. Javier, pero es que solo me pasa cuando estoy con esa persona. Ese es el reflejo egoico. Así es como estamos diseñados porque los ojos ven para afuera. Pero eso que tú sientes es tuyo. Eso que está dentro de ti te pertenece, no es por la otra persona. Por eso digo aquí es importante sacar de la ecuación al otro. Todo lo que yo siento es por mí, no es por el otro. En el mismo momento que en la ecuación yo meto al otro, ya me plutonicé. ¿Y qué es plutonicé? Me intoxiqué con mi propia sustancia química porque estoy metiendo un ingrediente que ya no va. Y para esto hay que ser demasiado acuario, es decir, demasiado open mind, porque si no me quedo en lo tradicional y me quedo en lo de atrás y me quedo en las relaciones de cómo mamá y papá y de cómo los abuelos surgieron y se pone delicada la cosa. Bueno, a ver, dice por acá, el sufrimiento es selectivo, dice Francisca, me encanta. Sí, le da risa a Lunita, me plutonicé. Claro, me plutonicé, sí. Valientes para transitar cada uno de sus propios Hades. Exacto, calculen ustedes, esta formación de la que estamos diciendo acá, que esta parte de Plutón, pues imagínate, ¿quién es Plutón? ¿Quién es Plutón? Plutón es el mismísimo dueño de los inframundos. Plutón es el encargado de llevarnos a aquellas experiencias emocionales donde jamás entraríamos con una boleta de invitación. Jamás. Jamás entraríamos a esos confines, jamás, plutónicos. Cuando yo digo que me plutonizo, para dar una referencia de que me plutonizo, es plutonizarme, es que me intoxico con mi propio sentir. Literal, como cuando surge una intoxicación a través de los alimentos. Tú comes algo y si mezclas dos salsas, pueda que ambas salsas estén en buen estado, pero el simple hecho de mezclar esas dos salsas hace que ya surja un tercer componente dentro de tu estómago y ahí se daña toda la biota. Y viene la intoxicación, viene el dolor de estómago, el dolor de colon y bueno, todo lo que ya hemos conocido
o cada uno de nosotros conocemos. Lo mismo pasa con las relaciones. Exactamente igual. Entonces, el punto reflexivo de Venus conjunción Plutón en Acuario nos lleva a eso, a que nosotros observemos cuál es el tercer componente que hay en una relación. Mamá, papá. Si es mi mamá y yo soy el hijo, estamos los dos y hay un tercer componente que es la relación mamá-hijo. Entonces, en la ecuación somos tres. Observar nuestras relaciones en este triángulo de tres, ¿sí? Mi jefe, yo y la relación, somos tres. Mi pareja, yo y la relación, somos tres. Mi hijo, yo y la relación, somos tres. Colocar ese tercer elemento hace que fluya. Por eso el número 3 en muchas disciplinas holísticas y el número 3 se tiene en cuenta como un número que permite la fluidez y la creación, incluso en la misma astrología. En la misma astrología analizamos puntos de a 3 o decirlo de otra manera, cada uno de los elementos en la astrología está sostenido por tres signos, ¿sí? Por ejemplo, el elemento tierra lo sostiene Tauro, Virgo, Capricornio. El elemento que estamos hablando, que son las emociones, lo sostiene tres: Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Por qué tres? ¿Por qué no se va en una dinámica de dos? De ahí, para que haya la fluidez, se requiere la velocidad de tres, incluso en un coche. Primera, segunda y la tercera es la que fluye, la tercera es la que acelera, la tercera es la que avanza. Cuando tenemos este triángulo en las relaciones, nos queda fácil comprender qué es lo mío y qué es de la relación en esa dinámica, y el otro queda fuera, el otro queda con lo suyo, el otro queda con lo aparte. ¿Mm? Ahora es el gran momento y cada uno de nosotros vamos a tener Venus conjunción Plutón para analizar esto a profundidad. Claro, esto sí es muy marcado dependiendo en cada casa donde nosotros lo tengamos, cuáles son aquellas relaciones en las que yo debo hacer una fragmentación, en la que yo debo modificar un algo o que está el volcán en erupción. Esto también puede sentirse, esto es de sentir, esto que estamos hablando es mucho de sentirse y puede llegar a analizarse aún más profundo, ¿no? Tratándose de Acuario. Dicen por acá, el subconsciente, ¿a qué te refieres? Dime por qué Capri viene con tanta racha, pero seguimos fuertes y de pie. ¿Te parece? ¿Capri viene mucha racha? Bueno, a ver. Hola, recién entro y te puedo ver en vivo. Un abrazo. Gracias, Nancy. Un abrazote para ti también. Obrigada por el análisis. Qué bonito que lo vean también de esta manera. Vea, aquí hay algo interesante. Mi hijo Sol Géminis, ascendente Capricornio y Sol Sagitario, ascendente en Acuario. Esa dinámica está fulminante ahí. Casas 3, 6, 9. Dice, pero es necesario conocer el inframundo para desde allí saber hacia dónde seguir. Claro, es necesario pasar por el dolor de estómago. Es necesario evacuar. Es necesario llevar ese proceso de soltar, llevar ese proceso. Cuando se daña muchas relaciones, cuando esta conjunción de Venus-Plutón, cuando se vuelve muy visceral, cuando se forma esa fragmentación, cuando también no sabemos desde este punto o nos queda difícil hacer un movimiento. Cuando tú identificas una relación tóxica, cuando ya tú identificaste cierto grado de toxicidad en esto que estás sintiendo y te quedas callado, te quedas callada y sigues asumiendo de que va normal, sigues asumiendo de, o viceversa, quitar la sustancia, quitar Plutón, por eso aquí también surge la pasión, surgen los amantes, este concepto de amantes, ¿no? El concepto de amantes que está muy llevado únicamente a lo, está llevado a la parte, a una mínima parte del ego social, porque socialmente también se comparte un ego. Está mínimamente llevado. A veces cuando decimos amantes se ve como mal, se ve como malo, los amantes. Y lo primero que se viene a nuestra cabeza es la traición. Amantes igual a traición. Pero si nos llevamos el contexto de Venus-Plutón en Acuario, los amantes es bellísimo. Porque gracias al amantazgo, gracias a que hay ese amantazgo en una relación, pues es lo que permite que surjan relaciones con una sustancia poderosa,
gracias a ese amantazgo. Entonces, la palabra amante o la palabra amantes no es negativa. Que alguien le dé la interpretación únicamente a lo negativo, sí, puede ser, pero volvemos a lo que hemos dicho muchas veces. El precio que se paga es difícil porque si hay una relación de pareja, si yo estoy con alguien, lo que más debe predominar en esa relación es el amantazgo. Si en esa relación no hay amantazgo, está destinada a morirse, porque el amantazgo, a través de ese amantazgo, a través de los amantes, es donde nos encontramos en Plutón, Plutón-Venus. Para ser un poco más explícito en esto que estoy o queriendo decir, Plutón-Venus, Plutón-Venus es el orgasmo mismo. Plutón-Venus es esa mezcla de sustancias. Plutón-Venus es esa mezcla de conexión. Y Plutón-Venus no solamente nos habla de algo superficial. Plutón-Venus nos habla de que es necesario la unión, que es necesario que se dé ese contacto. Por eso Venus es un planeta personal. Venus es un planeta como la piel. Venus es sentir. Es lo que podemos manifestar a través de la capa de la piel. O sea, es completamente necesario. Y Venus conjunción Plutón en Acuario, en el cerebro, ¿sí? En el cielo de nosotros, nos está hablando mucho hacia el orgasmo, hacia la capacidad y esa energía volcánica que puedo conseguir con el otro, entendiéndose que lo que busca Venus en Acuario es la fusión con el otro. Acuario no es un signo individual, Acuario es un signo de todos, Acuario es un signo de muchos. Acuario es el contrario de Leo, es decir, Acuario tiene una misión de cómo mi yo, mi estructura, mis líquidos pueden hacer contacto con el otro y fusionarse y vivir ese orgasmo, o a lo que en la psicología le llamamos calidad orgasmal. Esto es Venus conjunción Plutón, la calidad orgasmal que puedo disfrutar con el amante. El amante no entendiéndose únicamente como el que traiciona y lo cotidiano y lo básico, que ese es un concepto muy básico de la palabra amante. Aquí, a la astrología psicológica, a la que estamos yéndonos a la profundidad, nos está contactando con el amante que se genera con el otro y es necesario. Cuando en una, o que he notado yo en muchas relaciones de pareja, cuando en una relación de pareja, ese tercer componente, tú, yo y ese tercer componente llamado amante, está seco, no tiene sustancias, no hay contacto, no lubrica, cuando ese tercer componente llamado amante no está, pues aunque tú y yo estemos, no es suficiente. Aunque tú y yo estemos, no es como que no pasa nada. Así esté la casa, así esté el carro, así esté el Golden Retriever, así esté el gato persa, así esté todo el cuadro para ser feliz. Tú con el mejor trabajo, yo con el mejor trabajo. Así tengamos todo perfecto, la casa maravillosa, el yate para irnos de pesca, pero si no hay ese tercer componente que se llama amante, si no hay esa conjunción Venus-Plutón en la relación, pues eso está destinado a plutonizarse, a morir en vida, a morir de manera lenta. Y entonces cuando vemos eso en una relación, ¿y qué falta? Pues falta conjunción Venus-Plutón, falta esa conexión explosiva para lograr esa calidad orgasmal que le dé sentido al resto que se supone tenemos. Y a veces ves otras relaciones de pareja o he visto otras relaciones de pareja en terapia donde lo miro a él, la miro a ella y falta todo. Falta la casa, no hay casa, no hay carro, no hay buenos empleos, no hay trabajo, ambos están así, pero sí hay el tercer componente llamado amante. Sí que hay eso, se aman, se quieren. Y eso, gracias a ese Venus conjunción Plutón y esa calidad orgasmal, como pareja empiezan a construir y a lograr muchas cosas y resultan con eso siendo el combustible y la materia prima para lograr en pareja muchas cosas que no tienen. Entonces, es de la biología, es desde la sustancia química y desde la pasión y la emoción que se van logrando las otras cosas, no al revés. Estos temas de Venus, Plutón son muy profundos, tratándose, cuando ya traemos esto a la psique, cuando ya traemos esto a colación,
nótese que empieza a tener sentido la astrología y empieza a tener sentido los tránsitos que nos va contando también. Y empieza a decir, ah, o sea que yo tengo Venus en mi carta. Claro, tú tienes a Venus en tu carta. Ah, o sea que yo tengo a Plutón en mi carta. Claro, tú también tienes a Plutón en tu carta. Que hoy 20 de enero, martes 20 de enero, tenemos la conjunción entre estos dos planetas, pero cada uno de nosotros tenemos a Venus y a Plutón en nuestra carta. Y eso va marcando todo lo que yo he venido diciendo durante el live. Eso va marcando todo lo que yo he venido comentando durante el live. Y la otra persona, mi pareja, tu pareja también tiene Venus y Plutón en su carta, ¿sí? Y cuando el Venus y Plutón de la carta del otro es coherente y sincrónica con la Venus y Plutón de mi carta, surge la sinergia, y surge la atracción, y surge el magnetismo, y surge la calidad orgasmal. O viceversa, no es para eso. De ahí la importancia de conocer nuestra propia sustancia, porque conociendo mi sustancia yo me puedo dar cuenta si es que soy yo, ¿sí? O es la relación la que ya plutonizó. Aquí ya no hay líquidos, aquí ya no hay sangre. ¿Qué pasa en una parte del cuerpo que no recibe sangre? ¿Qué pasa en esa parte del cuerpo que no recibe sangre? No es mi especialidad ser médico, pero no se necesita ser médico para saber eso. ¿Qué pasa en esa parte del cuerpo cuando ya no llega sangre? Líquido, cuando ya no llega ese sentido. ¿Mm? Bueno, a ver por aquí. Tengo Stellium en Acuario, Venus, Neptuno. Ya, toda esa nomenclatura, mira. Wow, sí, Javier, qué bueno que lo dices, que se caiga el antifaz de ver la realidad. Exactamente, el antifaz que usualmente se utiliza para. Profe, y los que tenemos esa conjunción de Venus-Plutón natal, pero en otro signo, ¿cómo lo puede entender? Es igual, aquí la conjunción Venus-Plutón se está dando en Acuario por los tiempos actuales, pero cada uno de nosotros tenemos la sustancia Venus-Plutón, así no sea en el signo de Acuario. Eso sí que es verdad. ¿Mm? Mi conjunción Venus-Plutón está en casa 7, ascendente en Cáncer. ¿Cómo lo vemos a eso? ¿A qué te refieres, Anaí? Cómo vemos eso? Bueno, TikTok, ¿cómo están los de TikTok? Plutonizados, dicen por acá, están plutonizados en TikTok. Saludos, Venus, Escorpio. Bonito outfit, Javi, gracias. Venus, Mercurio, un abrazote a todos los que están acá en TikTok. Parece que hoy sí se pudo hacer transmisión en TikTok. Eso. A ver. Leo sus mensajes por acá, Venus en Acuario. Si no hay muchos mensajes, recuerden que ahí ustedes pueden dejar el link, ahí ustedes pueden dejar el hashtag, ahí ustedes pueden dejar en este caso su comentario, que eso ayuda mucho a la transmisión. A ver, dice por aquí Patti, tengo la conjunción. Saludos desde Barcelona. Un abrazo para Barcelona también. Mira, están desde Barcelona. Diferencia entre gustar, querer, amar. Si ama, se siente con todo. Diferencia, sí, es muy distinto. Como dicen las canciones, ¿dónde murió el amor? ¿Dónde murió el amor? Porque puede ir muriendo de poco a poco, de un instante a otro, como en comer, exacto, rezar y amar, cuando un día se levantó y le dijo, ya no te amo. Sí, puede pasar, claro. Y ahora con este tema de estas dos conjunciones, Venus-Plutón, pues también sí es un momento de, yo no digo tanto de que se terminen relaciones porque sí, realmente esta conjunción no es que termine relaciones, es que pone en evidencia intoxicaciones. Entonces, cuando ya me doy cuenta que estoy en algo, intoxicado en algo, pues me muevo, busco la solución, busco lo que requiero, ¿no? Busco el antídoto, busco la medicina. De ahí que Plutón también evidencia el problema en Acuario con Venus, pone de presente el problema y también va diciendo, tú eres tu propio laboratorio, cómo vamos a digerir y cómo vamos a hacer una purga para entrar en un proceso de
desintoxicación. Esa palabra desintoxicación que no es otra cosa más que liberar la materia de una cantidad de sustancias que por lo general las comemos o nos alimentamos, pero esto aplica en las relaciones también, claro. ¿Cuál es quizás el mensaje que más me gustaría dejar presente en un día como hoy? Que nunca hay un solo tóxico, nunca hay un solo tóxico. En una relación siempre hay dos. O sea, ambos es una sustancia, es algo compartido, siempre, siempre va a ser algo compartido. El amor romántico sí muere, pero el amor real no puede morir, porque solo se atraviesa. Nani. Bueno, es que al amor romántico en psicología le llamamos enamoramiento. O sea, realmente ese proceso del amor romántico es a lo que se le llama enamoramiento. Y pues el enamoramiento es caduco, el enamoramiento caduca. Cuando estamos enamorados de lo que sea, caduca, obligatoriamente va a caducar, no tiene la capacidad. El enamoramiento no es una sustancia que tenga la capacidad de ser sostenible en el tiempo. Eso es lo que pasa. No es ni malo ni bueno. Simplemente está comprobado que no es longevo, no es una sustancia que pueda permear la materia en la longevidad, en el tiempo no. No pasa eso. Entonces, a estos amores románticos que tú mencionas se les llama así, enamoramiento. Y lo que pasa con el enamoramiento, pues es que se acaba, sí, claro, se acaba. Está destinado a acabarse porque el enamoramiento desgasta mucho. Es una sustancia en sangre que gasta bastante, desgasta incluso mucho la materia. Por eso es caduca, porque es fulminante. El cuerpo requiere de una gran combustión plutónica, nuestro cuerpo requiere de una gran combustión, de una gran energía mental, emocional, energética, requiere de mucha energía para sostener en sangre el enamoramiento. Muy fulminante. Por eso tiene que caducar, por eso hay una parte donde el mismo organismo, a través de los riñones, a través de la vejiga, a través de la orina, a través del intestino, vamos depurando y vamos filtrando esa sobredosis de sustancia química llamada enamoramiento. ¿Sí? Hay una parte donde el cuerpo se embriaga y se engolosina y se empalaga tanto de dicha sustancia que no le queda otra alternativa a la parte neocortex que entrar a depurar y a filtrar a través de los demás órganos y empieza a filtrar y a drenar el enamoramiento para liberar al cuerpo de lo tóxico que es. Claro. Entonces, estudiando esta parte de epigenética emocional o epigenética de las emociones y estudiando la biodescodificación con unas goticas de psicología, pues es fácil precisar que está bien. Imagínate donde los seres humanos tuviéramos la capacidad de sostener en largo tiempo el enamoramiento. Si así nomás, mira lo que pasa, que tiene una caducidad no máxima de 18 meses, o sea, año y medio, y así nomás ocurre lo que ocurre. Imagínate donde se tuviera en cuerpo la capacidad de sostener el enamoramiento, di tú, 4 años, 5 años, pues sería terrible. Imagínate una persona enamorada en 5 años, cuántos desastres no podría hacer, cuánto deja de ver. O sea, al final la biología es muy sabia, que sí permite, sí, que vivamos esto, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de drenarla, de sacarla, eliminarla y se acaba. Claro. Viviríamos plutonizados, calcúlate tú, fragmentados. Si así nomás que es por goticas y a dosis, imagínate nomás. Mm. El enamoramiento es un estado emocional intensa, contado, centrado en un objetivo específico, condicionado por expectativas y necesidades. Esa es Patricia. Mira, eso. Excelente información, acción, dicen por acá. Dice que siempre hay un roto para un descosido. Que siempre hay un roto para un descosido. Estos- y se supone que el de los ejemplos raros soy yo. Y miren el calibre de ese, ¿no? A ver, vamos a mirar esto.
Está buenísimo ese. Me lo voy a aprender. ¿Quién lo dijo? Primera vez que escucho y me conecté. Interesante. Un abrazo, Ángela. Exacto. Totalmente bloqueados. Y los que vivimos enamorados, no. No, no, no. Recuerden que el enamoramiento pasa, el enamoramiento termina. Biológicamente estamos diseñados para sacarlo, evacuarlo. O sea, es una sustancia que se evacúa a la final. Por eso no se logra sostener en largos periodos de. Podemos tener un mal diagnóstico. Sí, la persona puede creer que vive enamorada a toda hora de algo, pero no, no pasa tal cosa. Puede sentirlo de esa manera, se puede percibir de esa forma, pero no. Sí puede pasar que hayan distintos enamoramientos, sí. Y sí puede pasar que haya, que una persona se enamore de varias personas, sí, eso pasa, claro. Eso pasa y pasa muy seguido. A mayor nivel de carencia emocional, la psique va a reflejar más enamoramientos externos. Claro, es la manera de reflejar los faltantes. Entonces sí puede pasar mucho. Esta combinación Venus-Plutón en Acuario también lleva a eso. Entonces se puede dar la sensación de que la persona, pues es ese calificativo a lo mejor que dice aquí Paola, ¿no? Las personas que vivimos enamoradas. Es más el contexto de distintas formas de hacerlo, interpretarlo, puede pasar. Y esto casi siempre ocurre cuando hay muchos temas emocionales pendientes. Surge desde allí. En Argentina se dice hace años, siempre hay un roto para un descosido. Está fulminante eso. Quizá también tenemos muchos mitos del amor ideal en lugar del amor real. Es así. Eso es Venus conjunción Plutón en Acuario. ¿Cuáles son los mitos y los mitos románticos que yo voy formando acerca de? Recordemos que gran parte de esta sustancia de enamoramiento es para aprender, ¿no? Para aprender del faltante y suplirlo. Si no se aprende, pues mayores experiencias enamoradizas se va a tener, sí, pasa, pasa, así funciona la dinámica. Bueno, aquí TikTok. Cuando encontramos ya una tranquilidad demasiado, quiero con felicidad, pero amar. También puede ser. Mitos y realidades, dice Olguita. Sí, también. Coincido con esto, mitos y realidades. Buen día, maestro. Buen día también a todos los que están acá en TikTok. Gracias por su participación. Atracción, enamoramiento, amor es un proceso. Si se hace consciente, se rompe la ilusión y se echa raíz. Renacer, mira, esa está muy bonita esa definición también que pusiste. Exacto. Y los que viven enamorados de la idea del amor, a esos, ¿cómo se les llama, maestro? Los que viven enamorados de la idea del amor. Ese es el mismo enamoramiento. Eso hace parte del enamoramiento, de creer que esa idea del amor, y estoy esperando y me quedo esperando a que se supla, ¿no? Me quedo esperando a que eso llegue, a que ese éxtasis se manifieste en mi vida. Pero como bien lo dices, me quedo enamorado de esa idea del romance, ¿no? Quiero decir que siente emoción por la vida, por las personas, por el mismo amor. Es que estoy muy faltante o vivo desde la carencia. No, no, ya es otro concepto. Ese ya es otro concepto. Ese es el concepto natural, es el concepto humano. Esta sensación de que es que yo amo mucho y esta sensación de que es que yo amo a todos, y esta sensación de que es que yo soy muy guau, pues esto puede ir concatenado también con un faltante. Y entonces siento que lo que es normal, lo que me se relaciona con el mundo, con los demás, yo siento que yo soy diferente y que yo doy más y que yo como que tengo más esa capacidad que el resto de la gente. Eso también puede ir mucho con un enamoramiento de, pero más lo que dice Denny aquí en Instagram, de enamorarse de la idea del amor, enamorarse de que es que yo tengo algo de especial, ¿sí? Y entonces ya lo estoy viendo,
pero es natural, es algo muy normal. O sea, hay muchas personas que experimentan el sentido del amor, del amar frente a un colectivo y no necesariamente se embriagan de esa idea, de decir que es que mi amor es diferente, que es que yo amo mucho o que yo siento mucho. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de amar. Todos somos amor, todos venimos desde esa vibración. Que unos estén más enterados que otros, sí. Que unos lo tengan más consciente que otros, sí. Pero todos, hasta la persona más despiadada, todos los seres humanos estamos conectados con esa capacidad de amar y la vivimos y la expresamos de maneras distintas. Entonces, eso es muy lo que decía Denia. Yo sí puedo vivir enamorado de la idea, enamorado de la creencia, que es que yo soy muy especial y yo sí amo diferente a todos los demás y todo el mundo es distinto y mi forma de amar es la única especial y yo me entrego y yo me doy, lo cual vuelve a ser una idea, un enamoramiento de una idea del amor, que eso me lleva o me está reflejando un faltante de algo especial. Y en algún momento eso va a cansar, en algún momento cansa el cuerpo, en algún momento cansa la materia y en algún momento voy a sentir que no soy correspondido o que no soy correspondida con todo esto que yo doy, como que no se me da, como que no se retribuye de allá para acá. Entonces vuelve a caer un tema de enamoramiento de la idea. Sí, es que los enamoramientos no son solamente hacia una persona, los enamoramientos pueden ser hacia un proyecto, los enamoramientos pueden ser hacia algo externo, hacia una situación, no necesariamente tiene que ser hacia una persona. Amor, transformación y libertad. Bueno, yo creo que tenemos bastante información acerca de Venus, acerca de Plutón, a revisar todas estas relaciones plutonescas, a revisar todas estas relaciones tóxicas que tienen ese grado. No es malo, no pasa nada. Gracias a Dios existe la farmacéutica y no me refiero a las farmacias externas que venden medicamentos, sino me refiero, existe una farmacéutica aquí en nuestro cerebro que nos permite reacomodar, ¿sí? Y fabricar dosis perfectas para el tratamiento, analgésicos para irnos limpiando, la acción de tomar, la acción de hacer, la acción de elegir determinado camino para que esto no surja en esa línea. Un abrazo para todos, gracias por su tiempo, gracias por acompañarme hoy martes con este título tan maravilloso. Y pues están pasando muchas cosas, ¿no? Venus, conjunción con Plutón, Mercurio que se va a meter, que también pide cierto grado de intelecto, el Sol también que pide mucha voluntad, Marte que va a pasar también a Plutón, entonces ya el tema se vuelve como más acelerado. Ya el tema nos va pidiendo como una canción distinta, como que vamos saliendo de Capricornio y ahora nos pide una libertad distinta, ¿no? Una libertad diferente. Un abrazo para ustedes, cuídense mucho, revisen su Plutón, revisen su Venus, revisen su conjugación que hay por ahí y nos vemos más adelante. Un abrazo para todos, gracias, cuídense mucho. Ah, bueno, aviso parroquial para los que me están diciendo acá en TikTok. Iniciamos clases de astrología el otro mes. Las clases de astrología van a ser el día 17. Empezamos el 17 de febrero, que de hecho ese 17 de febrero es el día oficial porque es la segunda luna que vamos a tener y es el día que empezamos con el caballo de fuego de manera formal el 17 de febrero. Ese mismo día, 17 de febrero, empezamos clases de astrología online en vivo desde cero. Astrología desde cero, o sea, nivel cero, hasta terminar en diciembre levantando la mano con toda la astrología. Para los que me están preguntando en Instagram, que ayer estuve mencionando este tema, entonces esto va a ser, empezamos clases 17 de febrero desde cero. Vamos a empezar desde cero para llegar a diciembre del 2026 con el hasta arriba diciendo terminamos, lo logramos. ¿Listo? Vamos a empezar desde cero, online en vivo. Y la clase que tomemos online en vivo les queda grabada como material de apoyo. Porque muchos de ustedes han pedido que desde cero, que Javier, ¿cuándo empiezas a dar las clases desde cero? Que algunos no entienden muchos conceptos. Javier, ¿cuándo empiezas con esto desde cero? Pues entonces, para los que me están preguntando, empezamos el 17 de febrero.
clases online en vivo. Gracias. Un abrazote, cuídense mucho.